¿Residuos plásticos son dañinos para el ser humano? Cada vez más micropartículas entran en nuestra cadena alimenticia a través del mar. Deterioran el medio ambiente, pero también son nocivas para nuestra salud. Científicos alemanes advierten del alarmismo. Visión Futuro. Ahora, en DW. Bienvenidos a Visión Futuro, el magazine científico de DW. Hoy con estos temas. ¿Son los microplásticos perjudiciales para la salud? Los peces nos ayudan a encontrar respuestas. Jugamos con ellos. Comemos en ellos. Y nos sentamos sobre ellos. ¿Cómo sería nuestra vida cotidiana sin plásticos? Su producción aumenta cada año. En 2018 fueron casi 350 millones de toneladas. Pero el plástico contamina, como demuestra el devenir de una botella. Las botellas de plástico se fabrican a base de petróleo. Son ligeras y prácticas, y las encontramos en todas partes. Cada minuto se venden 1 millón de botellas en todo el mundo. Puestas en fila, las botellas vendidas en el año 2016 llegarían desde la Tierra hasta Mercurio. El problema es que no necesitamos un camino de plástico hacia ese planeta. ¿Qué hacemos entonces con las botellas vacías? Lo ideal sería reutilizarlas. Algunas pueden limpiarse y rellenarse hasta 15 veces, pero la mayoría son de un solo uso. Una gran parte termina en la trituradora, donde se convierten en las llamadas escamas. Con ellas se fabrican, por ejemplo, prendas de forro polar, un tejido muy útil, del que en cada lavado se desprenden partículas de plástico que fluyen directamente de la lavadora al agua. ¿Y qué pasa con la mayoría de las botellas de plástico? Se desechan sin miramientos y terminan ensuciando las calles o, peor aún, la naturaleza. Pueden llegar directamente al vertedero de basura o al mar. Cada año, entre 5 y 13 millones de toneladas de residuos plásticos terminan en los océanos. Es un problema enorme porque el plástico tarda unos 450 años en descomponerse. Si no se enredan en las hélices de algún barco o son arrastrados hasta alguna playa, los desechos flotan en el mar y se van haciendo cada vez más pequeños. Las algas los colonizan. El olor atrae a aves marinas y peces que creen haber encontrado deliciosos manjares. Cuando los peces han ingerido demasiadas partículas plásticas, no les cabe comida de verdad y mueren de hambre con el estómago lleno. Si son capturados por las redes de pesca, pueden llegar a nuestro plato en forma de pescado fresco o en conserva. ¿Queremos comer esto? No parece apetitoso. También en la miel, la sal marina o la cerveza se encontraron partículas de microplásticos. Hasta ahora apenas se ha investigado si esto afecta a nuestra salud. Pero que no cunda el pánico. La ciencia ya se puso manos a la obra. Microplásticos, ¿qué tan dañinos son para nuestra salud? Thomas Braunbeck, de la Universidad de Heidelberg, investiga cómo los microplásticos afectan a distintos organismos en el agua. ¿Pueden atravesar la pared intestinal de estos peces cebra y llegar a sus órganos? Su sistema digestivo es similar al de los seres humanos. A nosotros nos interesa también saber cómo reaccionan los peces a las partículas de microplásticos en el medio ambiente, en el río, en el lago, en el agua. Esto con la intención de conocer los efectos potenciales que podrían tener en las personas. Braunbeck añade un hidrocarburo fluorescente al microplástico y alimenta con ello a crustáceos, que a su vez son la comida de los peces. La dificultad de una investigación tan incipiente como la de los microplásticos es que hay muchas variables, por ejemplo, los distintos tipos de plástico. Un vaso de plástico tiene características muy distintas a las de un envase como este, que es más sólido, pero completamente transparente. También debemos tener en cuenta que estas partículas microplásticas producen distintos efectos.
Eso significa que no se pueden hacer generalizaciones, como era frecuente al comienzo de la discusión sobre los microplásticos. Los científicos tienen que contemplar muchos factores cuyos efectos aún no conocen. Ya solo el tamaño varía enormemente. Por definición, los microplásticos tienen un tamaño de hasta 5 milímetros. En este caso, son apenas 10 micrómetros. También las superficies pueden ser distintas. Las partículas producidas en el laboratorio son lisas, pero en el medio ambiente son más toscas. Recolectarlas llevaría mucho tiempo y sería muy costoso. Es posible, pero tendríamos cantidades mínimas. Apenas alcanzaría para hacer un experimento in vitro con algún cultivo celular donde se requieran volúmenes muy bajos. Pero si quiero exponer a una larva de pez a las partículas por un tiempo prolongado, necesito mucho más material. También la profesora Rita Tripskorn de la Universidad de Tubinga advierte contra el miedo generalizado hacia los microplásticos. Ella quiere averiguar el efecto de las partículas de poliestireno en larvas de trucha y de mosquito. Para ello vierte casi 1 millón de partículas en 1 litro de agua, como suele hacerse en la investigación. Lo novedoso es que la cantidad se reduce hasta el nivel común en el medio ambiente, que es de solo 10 partículas. Por eso no deberían sacarse conclusiones precipitadas de experimentos anteriores. Cuando observamos un efecto con 1 millón de partículas por litro, no debemos alarmarnos y gritar que es peligroso para el medio ambiente o para las truchas. No es relevante para el medio ambiente. Puesto que el agua, la tierra y el aire están llenos de partículas naturales, Tripskorn hace experimentos comparativos con arcilla blanca. Probablemente el problema sea la cantidad de partículas y no su composición, un aspecto apenas tenido en cuenta. Es como cuando atraviesas una tormenta de arena y quedas expuesto a estas partículas. Si las inhalas, entran al pulmón y no hace falta que sean microplásticos, también puede ser solo arena. Ese es un tema central que relativiza los resultados de los estudios, sobre todo aquellos con altas concentraciones. En el experimento de Braunbeck, los microplásticos se ven en el intestino de los crustáceos, que son digeridos rápidamente por los peces. Pese a los repetidos intentos con distintas variables, ninguna partícula atravesó la pared intestinal de los peces. No hay, por tanto, evidencia de que el microplástico sea absorbido por los peces o por los humanos. Las partículas microplásticas, que son los puntos más luminosos, son evacuadas por los peces en el transcurso de 5 horas. ¿Fin de la alarma? Solo en parte. Hasta ahora se investigan principalmente los microplásticos relativamente grandes. Todavía no podemos estar tranquilos, porque puede ser que surjan nanopartículas, y entonces es probable que sean absorbidas por los tejidos. Los efectos de eso todavía no los conocemos. Una suposición extendida es que los microplásticos llevan sustancias nocivas. En el laboratorio se estudia a larvas de peces en agua con neurotoxinas y microplásticos. ¿Son estos un medio de transporte de las toxinas hacia su organismo? Las larvas comienzan a temblar, una reacción típica a las neurotoxinas. El cuerpo se contrae debido a las sustancias dañinas añadidas a los microplásticos. Pero incluso sin microplásticos, los contaminantes lograron penetrar a las larvas, aunque les tomara un poco más de tiempo. Esto significa que en la naturaleza, al aire libre, es improbable que los microplásticos contribuyan significativamente al efecto nocivo. Yo ahí no veo motivos para el alarmismo. También Rita Tripskorn advierte sobre el alarmismo exagerado. No pudo detectar ningún efecto causado por los microplásticos en las larvas de trucha ni de mosquito. Pero en la salud de las truchas sí se advierte un primer indicio de consecuencias. Los peces recién nacidos de huevos que estuvieron expuestos a los microplásticos alcanzan la posición de nado más rápido, casi 100.000 veces más de lo que sucede en condiciones naturales. Pero no se ha demostrado que los microplásticos tengan consecuencias en la salud de las personas. Con el conocimiento que tenemos ahora, creo que deberíamos relajarnos un poco, pero sin bajar del todo la guardia. Deberíamos centrarnos en temas más relevantes para el medio ambiente.
Los microplásticos son tan variados que no se puede generalizar, pero hay algo que los científicos afirman con certeza. Debemos reducir urgentemente las enormes cantidades de plástico en nuestro entorno. El vidrio es una alternativa mucho más respetuosa con el medio ambiente para guardar y conservar todo tipo de cosas. Sin embargo, este material es todo menos flexible.